El Imperio Kryn había gobernado la galaxia durante 3000 años sin que nadie lo desafiara. Sus enormes naves de guerra rojas viajaban por el espacio como gigantescos depredadores en busca de presas débiles que conquistar. Y cada especie alienígena que se topaba con ellos aprendía una simple lección: rendirse por completo o morir luchando. No existía una tercera opción para nadie que se encontrara con la flota Kryn. Sus armas eran las más avanzadas del espacio conocido. O eso creían. Hasta que llegaron a la Tierra y encontraron a la humanidad esperándolos con algo que jamás imaginaron enfrentar. Las naves de reconocimiento Kryn habían visitado el sistema solar 6 meses antes de la llegada de la flota invasora y habían estudiado a la humanidad desde una distancia segura, permaneciendo invisibles a los sensores humanos. Sus informes al alto mando Kryn estaban repletos de comentarios despectivos sobre lo primitivos que eran estos humanos y lo fácil que sería conquistarlos. El equipo de reconocimiento observó que las naves humanas eran lentas y torpes, y utilizaban viejos cohetes químicos en lugar de motores de antimateria adecuados, y sus armas eran simples proyectiles metálicos en vez de avanzados cañones de plasma. Además, los humanos carecían de escudos de energía que protegieran sus naves y de computadoras cuánticas para sus sistemas. Con base en toda esta información, los comandantes Kryn decidieron que la humanidad se rendiría pocas horas después de avistar la flota de invasión. El comandante Bexit condujo la tercera flota Kryn hacia la Tierra con 40 enormes naves de guerra pintadas de un rojo carmesí intenso. Cada nave era 3 veces más grande que cualquier otra que los humanos hubieran construido jamás. La flota entró en órbita terrestre como un enjambre de dagas ensangrentadas que se cernían sobre las principales ciudades. Bexit transmitió el ultimátum estándar que los Kryn siempre utilizaban al conquistar nuevas especies. El mensaje era simple y brutal. La humanidad debía someterse al dominio Kryn de inmediato, aceptar a sus nuevos amos y pagar tributo anual. Y acatar todas las leyes Kryn sin cuestionarlas o enfrentarse a la aniquilación total de su especie y a que todas las ciudades humanas fueran reducidas a cenizas y su planeta quedara como una roca muerta flotando en el espacio. El capitán Hake Morrison estaba de pie en el puente de la UNS Retribution y observaba la flota Kryn en sus pantallas. Era un veterano de las guerras de las colonias exteriores, con el pelo canoso y los ojos cansados de haber presenciado demasiadas batallas. A su alrededor, su tripulación trabajaba en silencio en sus puestos y todos sabían lo que estaba en juego. Ese día, el destino de la humanidad dependía de lo que sucediera en las próximas horas. Hake miró la pantalla táctica, que mostraba 40 marcadores rojos de enemigos rodeando el único punto azul que representaba la Tierra. Los Kryn habían dado a la humanidad 72 horas para responder a su ultimátum y ya habían transcurrido 68. La teniente Claire Dawson estaba sentada en la estación de comunicaciones y sus manos temblaban ligeramente mientras monitoreaba las transmisiones Kryn. Miró a Hake con ojos preocupados y le informó que el comando terrestre había enviado sus órdenes finales y la operación. La misión Rebound había sido aprobada y el lanzamiento sería en 4 horas. Hake asintió lentamente, pues sabía que este momento llegaría desde que la flota Kryn apareció en su cielo. Los Kryn habían cometido un error fatal en sus cálculos sobre la humanidad. Creían que la tecnología humana era débil porque no la comprendían adecuadamente y no se daban cuenta de que los humanos habían elegido un camino diferente al de otras especies en el desarrollo de sus armas. La Retribution no era como las demás naves humanas, desde afuera parecía ordinaria, como cualquier otra nave en órbita terrestre. Los sensores Kryn la habían escaneado docenas de veces sin encontrar nada especial ni amenazante. La clasificaron como una simple nave de patrulla con armamento débil y motores lentos. Y esto era precisamente lo que Hake y su tripulación querían que pensaran, porque la Retribution ocultaba secretos que lo cambiarían todo. Portaba armas que los Kryn jamás habían visto y contra las que no podían defenderse adecuadamente. Y toda la nave había sido construida en secreto durante los últimos 3 años específicamente para esta misión. El teniente Eric Hayes trabajaba en la estación táctica e informó que la nave insignia Kryn se dirigía a una órbita baja directamente sobre la ciudad de Nueva York. Esta era una táctica de intimidación estándar de los Kryn que utilizaban en cada mundo que conquistaban. Positionaban su mayor nave de guerra sobre el centro de población más grande y amenazaban con destruir a millones de civiles a menos que el gobierno se rindiera de inmediato. La comandante Lisa Grant estaba junto a Hake, era su segunda al mando, con una aguda inteligencia y el cabello rojo recogido, y le dijo en voz baja que los Kryn intentaban forzar una rendición rápida amenazando a personas inocentes. Hake sintió la ira arderle en el pecho, pero mantuvo la voz tranquila y firme.
Ordenó a su tripulación que se preparara para el lanzamiento de emergencia e indicó a Ingeniería que pusiera el reactor de fusión a máxima potencia. Al otro lado del puente, su oficial. Los oficiales confirmaron que estaban listos, las armas armadas y la navegación trazada. Todos los tripulantes estaban en sus puestos de combate. Jake pulsó el botón de comunicaciones de la nave y se dirigió a todos a bordo del Retribution, diciéndoles que la humanidad había sido subestimada durante demasiado tiempo por unos alienígenas arrogantes que creían poder amenazar la Tierra impunemente. Hoy le mostrarían al Imperio Kryn de qué era capaz la humanidad cuando se la acorralaba. Demostrarían que los humanos no se rinden ante matones y tiranos. El ingeniero jefe Frank Cooper supervisaba el enorme reactor de fusión en la cubierta de ingeniería inferior y observaba cómo los niveles de potencia aumentaban cada vez más. El reactor era completamente diferente de los núcleos de antimateria Kryn, era estable, eficiente y prácticamente indetectable para los sensores enemigos hasta que se activaba a plena potencia. Esta era una de las ventajas de la humanidad que los Kryn aún no comprendían. Jake ordenó a todos los puestos que informaran de su disponibilidad y, uno a uno, sus oficiales confirmaron que sus sistemas estaban operativos y listos para el combate. El momento había llegado. Jake respiró hondo y dio la orden que lo desencadenaría todo. Ordenó al timonel activar el motor de salto experimental que la humanidad había desarrollado en secreto. La Retribution desapareció de la órbita terrestre en un destello de luz azul y se esfumó por completo de los sensores Kryn, dejando a la flota enemiga sumida en la confusión y el vacío. El comandante Bexit observaba frenéticamente sus pantallas y ordenó a su oficial táctico que localizara la nave humana de inmediato. Pero la Retribution ya se encontraba a años luz de distancia, viajando a una velocidad imposible hacia su verdadero destino, y la represalia de la humanidad había comenzado. El Imperio Kryn pronto descubriría que había cometido un terrible error al venir a la Tierra. La UNC Retribution emergió del espacio de salto en los confines del sistema solar Kryn 72 horas después de partir de la Tierra, y el viaje había sido calculado a la perfección para situarlos en un sector vacío del espacio que los Kryn consideraban seguro y sin importancia. El capitán Jake Morrison estudió la pantalla holográfica que mostraba Kryn Prime, el mundo capital de un imperio que jamás había sido atacado en su propio territorio en 3000 años de conquista. El planeta estaba rodeado por cientos de estaciones orbitales, plataformas de defensa y naves militares que protegían el corazón de la civilización Kryn. El teniente Eric Hayes informó desde la estación táctica que sus sistemas de sigilo funcionaban a la perfección y que los sensores Kryn no detectaban la Retribution. La nave operaba completamente a oscuras, con todos los sistemas no esenciales encendidos. El casco estaba cubierto de materiales experimentales que absorbían los haces de los sensores en lugar de reflejarlos. Para los escáneres enemigos, la Retribution parecía un simple desecho espacial a la deriva en el vacío, lo que les proporcionaba el factor sorpresa que necesitaban desesperadamente ante semejante superioridad numérica. La comandante Lisa Grant se acercó a Jake y estudió la pantalla con ojos calculadores. Y ella le dijo en voz baja que había 347 naves militares en órbita. Alrededor de Kryn Prime, 63 plataformas de defensa y 8 estaciones de mando, y estaban frente al planeta mejor defendido de todo el Imperio Kryn. Jake sonrió con amargura y dijo: eso era bueno, porque significaba que todo su liderazgo estaba allí, reunido en un solo lugar, y si atacaban con la suficiente fuerza, podrían aniquilar al Imperio de un solo golpe devastador. La almirante Patricia King trabajaba en la estación de control de armas, era una veterana experta en sistemas de armas experimentales y había dedicado años al desarrollo de las armas que la Retribution portaba en combate. Informó que el acelerador cinético estaba completamente cargado y listo para disparar. Tenían 12 penetradores de tungsteno cargados en el sistema de lanzamiento. Cada penetrador era una barra de metal macizo del tamaño de un poste telefónico, que sería acelerada a velocidades increíbles mediante potentes rieles magnéticos. A esas velocidades, los penetradores impactarían con la fuerza de armas nucleares, pero sin ninguna señal de radiación ni aviso previo. Jake le preguntó a Claire si ya había localizado la frecuencia de mando Kryn, y la teniente Claire Dawson asintió mientras mantenía sus auriculares pegados a la oreja. Le dijo que había estado monitoreando las comunicaciones enemigas durante la última hora. Su alto mando coordinaba todas las operaciones militares desde la estación orbital central llamada la Ciudadela Carmesí. Jake estudió la enorme estación en su pantalla. Tenía el tamaño de una pequeña luna, estaba repleta de armas y tenía docenas de guardianes a su alrededor. Este era el centro del poder militar Kryn, en el hogar de sus más grandes comandantes.
Jake les dijo a sus tripulantes que la ciudadela carmesí sería su primer objetivo. Lisa se volvió hacia él con preocupación y le recordó que seguían siendo solo una nave contra cientos de enemigos. Y una vez que dispararan el primer tiro, todo el Kree sabría exactamente dónde estaban y atacaría con una fuerza abrumadora. Jake respondió con calma que contaba con que los Kree descubrieran su posición porque el enemigo necesitaba aprender una lección fundamental sobre la humanidad, que los humanos no solo se defienden, sino que contraatacan con fuerza a cualquiera que amenace su hogar. La tripulación del puente se había ofrecido voluntaria para esta misión, sabiendo que quizá nunca regresarían a la Tierra, y eran los mejores oficiales y guerreros que la humanidad podía ofrecer. Y se habían entrenado durante meses para este momento crucial. Jake ordenó al timón que los pusiera en posición de disparo, manteniéndose ocultos en la sombra de un gigante gaseoso cercano hasta el último segundo posible. Le dijo a Patricia que preparara la solución de disparo para la ciudadela carmesí y que tendría exactamente un disparo antes de que los Kree se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. La retribución se deslizó silenciosamente por el espacio como un fantasma y usó el enorme pozo gravitacional del gigante gaseoso naranja para ocultar su aproximación. El ingeniero jefe Frank Cooper mantuvo la potencia del reactor a niveles mínimos para evitar ser detectados y les proporcionó la energía justa para mantener los sistemas de soporte vital y sigilo. Ensign Kyle Stevens anunció desde el timón que se acercarían a la posición de disparo en 90 segundos y Jake sintió que la tensión en el puente aumentaba hasta niveles casi insoportables. Este era el momento decisivo, y el destino de la Tierra dependía de lo que sucediera a continuación. Jake autorizó al almirante King a disparar cuando estuviera listo. Las manos de Patricia se movieron con firmeza sobre los controles de disparo a pesar de la enorme presión que soportaba. Confirmó que el objetivo estaba fijado y que el primer penetrador estaba cargado y listo. Contó regresivamente de 3 a 1 y pulsó el botón de disparo. La nave se estremeció levemente cuando el acelerador magnético lanzó la barra de tungsteno al espacio a una velocidad tremenda, sin destello, explosión y sonido que delatara su posición. La única señal de que algo había ocurrido fue una leve vibración en las planchas de la cubierta. La tripulación observó la demostración táctica en completo silencio mientras el penetrador recorría la distancia que lo separaba de la ciudadela carmesí. La varilla se movía tan rápido que los sensores Kree no podían detectarla en absoluto. En menos de 30 segundos, el penetrador alcanzó su objetivo e impactó la estación justo en el centro, atravesando los escudos de energía Kree como si no existieran. Dado que los escudos estaban diseñados para detener armas de energía, no objetos sólidos que se movían a velocidades relativistas, la energía cinética era tan enorme que la física misma se convirtió en el arma. La ciudadela carmesí explotó en una enorme llamarada y escombros mientras el penetrador atravesaba cubierta tras cubierta, convirtiendo toda su velocidad en calor y destrucción. Explosiones secundarias se propagaron por la estación al sobrecargarse los núcleos de energía y detonar los depósitos de munición. La semilla del poder militar Kree se desmoronó en segundos, y miles de oficiales y comandantes enemigos murieron instantáneamente, incluyendo a la mayor parte de su alto mando. Patricia informó con calma que el objetivo había sido destruido, a pesar de la magnitud de lo que acababan de lograr. Las alarmas comenzaron a sonar en todas las naves Kree del sistema al detectar la explosión y darse cuenta de que estaban bajo ataque. Eric anunció que toda la flota enemiga se dirigía a interceptar la Retribution y que 300 naves aceleraban hacia su posición con intenciones asesinas. Jake observó la pantalla táctica mientras marcadores rojos convergían hacia ellos desde todas las direcciones. Ordenó al timón ejecutar el patrón de evasión Delta 7 y le dijo a Patricia que continuara disparando a voluntad. Ahora les mostrarían a los Kree de lo que la humanidad era capaz en batalla. Los motores de la Retribution se encendieron a máxima potencia. La nave se lanzó directamente al corazón de la flota Kree en lugar de huir, y el espacio estalló en una tormenta de fuego mientras los destructores disparaban rayos de plasma carmesí con todo su armamento. Jake se aferró a su silla de mando mientras la nave se sacudía y zigzagueaba entre el ataque mortal. Y Patricia lanzó penetrador tras penetrador, y cada uno dio en el blanco, y las naves enemigas explotaron una tras otra. Mientras las barras de tungsteno desgarraban sus cascos, y la retribución avanzaba a través de la formación enemiga como un cuchillo que corta carne blanda, dejando devastación a su paso, los comandantes Kree observaban atónitos como esta única nave de guerra humana destruía sus naves con facilidad, y finalmente comprendieron que habían cometido un terrible error, subestimando a la humanidad. El espacio alrededor de la retribución se convirtió en una pesadilla de fuego y explosiones.
mientras los destructores Kryn desataban sus arsenales completos, intentando desesperadamente destruir la nave de guerra humana que ya había aniquilado a tantas. Las suyas. Y rayos de plasma carmesí surcaban el vacío como relámpagos mortales. El capitán Jake Morrison se aferró a su silla de mando mientras la nave se sacudía y temblaba bajo el ataque. Y en Encail. Stevens manejaba frenéticamente los controles del timón para mantenerlos con vida. Sus manos se movían tan rápido que eran casi un borrón mientras esquivaba el fuego enemigo. Eric Hayes informó desde el centro táctico que tenían 40 naves Caen en persecución directa y más se acercaban desde todas las direcciones. El enemigo intentaba rodearlos por completo y atraparlos en una esfera de fuego donde pudieran concentrar toda su potencia de fuego en un solo objetivo. Y la almirante Patricia King continuó lanzando penetradores contra las naves capitales enemigas. Y cada pocos segundos, otro crucero de batalla o destructor Kryn explotaba cuando las barras de tungsteno atravesaban sus cascos y convertían la energía cinética en una destrucción devastadora. La comandante Lisa Grant estudió la pantalla táctica con ojo crítico y advirtió a Jake que los Caen se estaban adaptando a sus tácticas e intentaban acorralarlos. Si el enemigo lograba formar una esfera completa alrededor del Retribution, no podrían escapar y serían destruidos sin importar la calidad de sus armas. Jake sabía que tenía razón, pues el Retribution era letal y rápido, pero no podía enfrentarse a 300 naves a la vez y sobrevivir mucho tiempo. Necesitaban completar su misión y escapar antes de que la superioridad numérica se volviera abrumadora. Jake ordenó a Clare que abriera un canal de comunicación en todas las frecuencias militares Kryn. La teniente Clare Dawson lo miró sorprendida y le preguntó si estaba seguro. Jake le ordenó con firmeza que lo hiciera de inmediato, pues quería que todos los comandantes enemigos del sistema escucharan su mensaje. Clare trabajó con rapidez y, momentos después, confirmó que el canal estaba abierto y transmitiendo a todas las naves Kryn. Jake se levantó de su silla y habló con una voz cargada de furia contenida que transmitía el peso de la ira de la humanidad. Se identificó como el capitán Jake Morrison de la nave de guerra Retribution del Comando Espacial de las Naciones Unidas y les dijo a las fuerzas Kryn que habían venido a la Tierra creyendo que la humanidad se rendiría sin luchar. Habían amenazado con destruir ciudades humanas y matar a inocentes. Y habían cometido un terrible error, porque la humanidad no era una especie que se doblegara ante tiranos y matones, ni una especie que perdonara a quienes amenazaban a sus familias y a su planeta. Este ataque no era una advertencia, sino un mensaje que se recordaría por generaciones. Jake continuó hablando y les dijo que por cada nave que los Kryn habían enviado para amenazar la Tierra, la humanidad destruiría 10 de las suyas. Y por cada amenaza que habían proferido contra el pueblo humano, la Retribution desmantelaría una parte de su imperio. Su alto mando ya estaba muerto y su capital estaba bajo ataque. Y esto era solo el principio de lo que ocurriría si no dejaban en paz a la Tierra para siempre. Y les ordenó que llevaran este mensaje a su emperador: la humanidad había entrado en la guerra y no se detendría hasta que los Kryn aprendieran la lección. Jake cortó la transmisión y se volvió hacia su tripulación con determinación en los ojos. Ordenó a Kyle que trazara un rumbo directo a través de la formación enemiga a máxima velocidad de ataque y le dijo a Patricia que disparara sin piedad y que apuntara a todo lo que se interpusiera en su camino. La Retribution avanzó a toda velocidad con sus motores al máximo. La nave se lanzó directamente contra la masa de naves Kryn en lugar de intentar huir. Esta táctica agresiva tomó por sorpresa a los comandantes enemigos, ya que esperaban que la nave humana intentara escapar. Patricia lanzó proyectil tras proyectil, y cada varilla de tungsteno dio en el blanco con una precisión devastadora. Y los destructores Kryn explotaron en pedazos, y los cruceros de batalla se hicieron añicos bajo el ataque cinético, y los portaaviones se desmoronaron al abrirse sus cascos al vacío, y la represalia se extendió por la flota enemiga con una precisión que dejó atónitos a los Kryn, pues sus naves no estaban diseñadas para enfrentarse a un oponente tan maniobrable y agresivo a corta distancia. Lisa observó que las formaciones Kryn estaban diseñadas para intercambios de armas de energía a larga distancia, donde las naves se mantenían separadas e intercambiaban fuego de plasma, y no tenían experiencia enfrentándose a un caza cinético a corta distancia que se lanzaba entre sus naves y atacaba desde ángulos inesperados, y sus comandantes estaban confundidos y desorganizados, incapaces de coordinar su defensa adecuadamente. Y Jake le dijo a Eric que activara los sistemas de defensa puntual y derribara cualquier cosa que se acercara demasiado. El casco del Retribution estaba erizado de torretas automatizadas que rastreaban misiles y pequeñas naves de ataque entrantes, y llenaban el espacio con proyectiles metálicos hipersónicos. Docenas de misiles Kryn detonaron antes de alcanzar la nave, y varios cazas enemigos se desintegraron bajo el fuego defensivo. Frank Cooper, desde ingeniería,
advirtió que estaban al 85% de la capacidad del reactor y que si mantenían ese ritmo, si la batalla se prolongaba, pronto tendrían que disipar el exceso de calor o corrían el riesgo de una fuga en el reactor. Jake le dijo a Frank que harían que los próximos 15 minutos fueran cruciales. Y la Rotrevuschen ejecutó una maniobra de tonel que evitó un torpedo de plasma por apenas unos metros y luego lanzó otro penetrador que atravesó un crucero de mando Kryn, de proa a popa, partiéndolo por la mitad. Patricia informó que las naves capitales destruidas ascendían a 17, pero que solo les quedaba un 30% de reservas de penetradores y que pronto se quedarían sin munición si la batalla continuaba. Jake observaba la pantalla táctica mientras la flota Kryn se adaptaba lentamente a sus tácticas. El enemigo estaba aprendiendo y ajustando sus formaciones, intentando predecir sus movimientos. Sabía que debían aprovechar su última ventaja antes de que los Kryn descubrieran cómo contrarrestarlos eficazmente. Y le ordenó a Clare que lo comunicara con el almirante George Peterson en el comando terrestre mediante la red de comunicación cuántica que permitía el contacto instantáneo a través de años luz. El rostro curtido del almirante Peterson apareció en la pantalla. Tras él, el centro de operaciones del comando terrestre estaba repleto de oficiales que monitoreaban la batalla. Peterson le dijo a Jake que estaban siguiendo su progreso y que el trabajo que realizaba era impresionante. La Tierra lo observaba todo a través de las grabadoras de combate. Jake solicitó autorización para la segunda fase de la misión y Peterson preguntó seriamente si estaban en posición. Jake confirmó que estaban listos. Peterson autorizó la ejecución de la segunda fase y le dijo a Jake que regresara a casa sano y salvo. Jake finalizó la transmisión y se giró hacia Lisa, quien había estado esperando este momento, y le ordenó desplegar los drones. Los dedos de Lisa se movieron con rapidez sobre su consola mientras las bahías de lanzamiento ocultas se abrían a lo largo del casco del Rotrevuschen, y docenas de pequeños drones de ataque autónomos se dispararon al espacio en todas direcciones. Los drones se dispersaron por el campo de batalla, cada uno armado con armas cinéticas en miniatura y programado con IA de combate avanzada. Eran lo suficientemente pequeños para evitar la mayoría de las defensas enemigas, lo suficientemente rápidos para evadir la persecución y lo suficientemente numerosos como para dividir la atención de la flota Kryn. Lisa informó que los drones estaban desplegados y atacando objetivos enemigos, y que la flota Kryn estaba rompiendo la formación para contrarrestar esta nueva amenaza. Jake le ordenó a Kyle que los alejara de la zona principal de combate y trazara un rumbo hacia el Palacio Imperial en la superficie del planeta. Los ojos de Kyle se abrieron de par en par por la sorpresa. Preguntó si Jake se refería al palacio donde vivía el emperador. Jake confirmó que se refería exactamente a eso y le ordenó que trazara el rumbo de inmediato. La tripulación del puente se dio cuenta de que el plan de su capitán era mucho más audaz de lo que nadie había imaginado, porque no solo estaban atacando al ejército Kryn, sino que iban tras su líder directamente en su mundo natal. La Rotrevuschen se precipitó a través de la atmósfera superior de Kryn Prime, dejando una estela de fuego mientras los escudos térmicos brillaban al rojo vivo por la fricción. El capitán Jake Morrison observaba la superficie del planeta acercándose a toda velocidad, mientras Frank Cooper, desde ingeniería, advertía que la temperatura ambiente se acercaba a niveles críticos y que estaban llevando la nave al límite de su resistencia. Jake le dijo que solo necesitaban unos minutos más para mantenerse a flote y que luego podrían preocuparse por las reparaciones. Los sistemas de defensa terrestres del planeta se activaron al detectar los sensores la nave de guerra humana que descendía. Los cañones de plasma se alzaron y lanzaron brillantes ráfagas de energía letal hacia el cielo. Las torretas de defensa puntual de la Rotrevuschen trabajaban frenéticamente, repeliendo el fuego enemigo. Pero varios rayos de plasma impactaron los escudos, provocando que brillaran intensamente y se debilitaran bajo el ataque. Eric Hayes informó que los escudos estaban al 40%. Si sufrían mucho más daño, no regresarían con vida a la órbita. La comandante Lisa Grant mostró un mapa táctico de la capital en su pantalla y le indicó a Jake que el Palacio del Emperador se encontraba en el centro de la ciudad, rodeado de instalaciones defensivas, torres de vigilancia y baterías antiaéreas. Le comentó en voz baja que el palacio jamás había sido atacado con éxito en los 30.000 años de historia del Imperio Kryn. Jake respondió que siempre hay una primera vez y que hoy sería el día. Kyle Stevens guió la Rotrevuschen a través de una serie de enormes cañones que surcaban el paisaje carmesí. La nave rozaba las paredes del cañón, levantando polvo y escombros a su paso. Esta aproximación a baja altura provocó confusión.
El fuego defensivo y los sistemas de seguimiento perdieron el objetivo de la veloz nave y no pudieron alcanzarla con precisión. La Retribution se lanzó a través de los cañones como un misil directo a su objetivo. La teniente Clare Dawson monitoreaba las comunicaciones enemigas con creciente preocupación e informó que los Kryn estaban transmitiendo órdenes de evacuación. Para la capital IM. Millones de civiles huían a refugios y búnkeres subterráneos, sabiendo que algo terrible se avecinaba, pero sin saber exactamente qué. Hake le aseguró con firmeza que no estaban allí para masacrar civiles inocentes y que minimizarían las bajas en la medida de lo posible, pues la humanidad luchaba con honor incluso contra enemigos que habían amenazado con destruir la Tierra. Hake ordenó a Patricia que preparara un único penetrador para un ataque a la superficie con el mínimo rendimiento. Quería que el palacio fuera destruido, pero no toda la ciudad que lo rodeaba. Patricia levantó la vista de su consola y le preguntó si estaba seguro, ya que atacar la residencia del emperador en tiempos de guerra era cruzar una línea que no se podía volver atrás. Hake la interrumpió y les recordó a todos que los Kryn habían llegado a la Tierra y amenazado con reducir a cenizas las ciudades humanas y matar a inocentes si la humanidad no se rendía y no conseguían una superioridad moral. En ese momento, la retribución surgió del sistema de cañones y se lanzó sobre la extensa capital a una velocidad increíble. Y debajo de ellos, millones de civiles Kryn miraban con horror las naves de guerra alienígenas que surcaban el cielo a toda velocidad, y los niños señalaban la extraña nave mientras los adultos corrían a refugiarse. El palacio se alzaba imponente ante ellos, creciendo a cada segundo. Era una enorme estructura de piedra oscura y agujas carmesí que se había erigido durante miles de años como símbolo del poder y la autoridad Kryn. Patricia confirmó que el objetivo había sido fijado y que el penetrador estaba listo para el lanzamiento. Hake le dijo que esperara su señal, pues quería que el emperador los viera venir y supiera que su arrogancia había traído esta destrucción hasta sus propias puertas. Dentro de la sala del trono del palacio, el emperador Croin se encontraba ante su consejo militar, con sus 4 ojos llameando de rabia y furia. El emperador Crotan había gobernado el imperio Kryn durante 600 años, conquistando docenas de especies, aplastando incontables rebeliones y expandiendo su dominio a través de cientos de sistemas estelares. Y jamás había conocido la derrota ni la humillación. Y ahora, una especie primitiva llamada humanos había atacado su planeta natal y asesinado a sus comandantes. Y rugió a sus consejeros, exigiendo la destrucción inmediata de la nave humana y la aniquilación total de la especie humana. El general Cortus hizo una profunda reverencia y sugirió con cautela que tal vez el emperador debería evacuar a un lugar más seguro hasta que la batalla terminara, pero Crotan gruñó que no huiría de primitivos ni de sus patéticas armas, y que sus escudos resistirían cualquier cosa que los humanos pudieran lanzarles. Justo cuando terminó de hablar, el muro explotó hacia adentro y la sala del trono se llenó de fuego y escombros. El penetrador de tungsteno impactó el palacio con la fuerza de un meteorito y atravesó los escudos de energía defensivos como si fueran de papel. Porque los escudos estaban diseñados para detener armas de energía, no barras de metal sólido que se movían a velocidades relativistas. El penetrador atravesó la sala del trono, rozando al emperador por apenas unos metros, antes de enterrarse profundamente en la corteza del planeta. Y la explosión que siguió derribó la mitad del palacio en segundos. Las torres se desplomaron, las antiguas murallas se derrumbaron y la sede del poder Ofrin, que había permanecido en pie durante milenios, quedó reducida a ruinas. El emperador Crotan se encontró sepultado bajo los escombros junto a sus guardias reales, quienes luchaban frenéticamente por desenterrarlo entre el humo y el polvo. Alcanzó a ver la nave de guerra humana mientras ascendía de nuevo hacia el espacio, con sus motores brillando intensamente contra el cielo carmesí. Y por primera vez en sus 600 años de reinado, el emperador Crotan conoció el verdadero miedo. A bordo del Retribution, la tripulación estalló en vítores. Al salir de la atmósfera y regresar al espacio, habían logrado lo que todos consideraban imposible: atacar el mismísimo corazón del Imperio Kryn y sobrevivir para contarlo. Patricia confirmó el impacto directo en el palacio y daños masivos en el distrito circundante. La estructura se había derrumbado por completo. Jake preguntó bruscamente sobre las bajas civiles y Clare revisó cuidadosamente sus sensores e informó que parecía que la evacuación había sido exitosa y que la mayor parte de la zona de ataque estaba libre de civiles. Hake sintió un gran alivio, porque habían venido a enviar un mensaje para que no se convirtieran en monstruos. Y había una diferencia entre guerreros y asesinos que la humanidad siempre respetaría. Eric advirtió que la flota Kryn los perseguía, y que 200 naves estaban rompiendo la órbita y dirigiéndose hacia ellos.
Jake preguntó cuánto faltaba para la interceptación. Eric. Calculó que tenían 7 minutos antes de que el enemigo los alcanzara. Lisa ya estaba trabajando en su consola y le dijo a Jake que los drones que habían desplegado seguían combatiendo a las fuerzas Kryn en órbita y que podían usar el caos como cobertura para llegar al punto de salto. Jake ordenó a Kyle que acelerara a fondo para salir del sistema exterior y regresar a casa. Y la retribución aceleró alejándose de Kryn P. Mientras el inmenso planeta se empequeñecía tras ellos. Se dirigían a toda velocidad hacia la seguridad del espacio profundo. Detrás de ellos, la flota Kryn los perseguía, pero eran demasiado lentos y estaban demasiado desorganizados tras el devastador ataque a su capital. Al aproximarse al punto de salto, Jake activó el intercomunicador de la nave y se dirigió a toda su tripulación, diciéndoles que habían cumplido su misión superando todas las expectativas y que habían demostrado al Imperio Kryn que la humanidad no se dejaría intimidar ni conquistar, y que habían probado que incluso el imperio más poderoso podía sufrir ante Guerreros Decadidos. Y esto era solo el principio, porque al regresar a casa, comenzaría el verdadero trabajo de prepararse para la represalia Kryn. La tripulación vitoreó cuando el motor de salto se activó y creó un brillante portal en el espacio. La Retribution lo atravesó y desapareció del espacio Kryn en un destello de luz azul, dejando tras de sí un imperio conmocionado y humillado. Su alto mando destruido, su capital dañada y su emperador humillado. Y en los pasillos del poder de todo Crynspace, una sola pregunta resonaba en cada conversación: ¿qué clase de enemigo habían despertado al amenazar a la Tierra? La UNC Retribution emergió del espacio de salto en el borde del sistema solar terrestre 74 horas después de partir de Kryn Prime. El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente, exhausto, pero triunfante, como la hermosa esfera azul verdosa de la humanidad. El planeta madre apareció en la pantalla y la comandante Lisa Grant dijo en voz baja que finalmente estaban en casa. El alivio era evidente en su voz y en los rostros de cada miembro de la tripulación que se había preguntado si volverían a ver la Tierra. Clare Dawson informó que el comando terrestre los estaba contactando. El almirante George Peterson quería hablar con Jake de inmediato. Jake se alisó el uniforme y le dijo que le comunicara la transmisión. El rostro curtido de Peterson apareció en la pantalla. Y esta vez sonreía ampliamente. Les dio la bienvenida a casa y le dijo a Jake que todo el planeta había estado siguiendo su misión a través de las transmisiones en directo de las grabadoras de combate y que la tripulación del Retribution estaba siendo aclamada como héroes en todas las naciones. Jake respondió humildemente que solo estaban cumpliendo con su deber y siguiendo órdenes. Pero Peterson negó con la cabeza y le dijo con firmeza que habían hecho mucho más de lo que se les exigía y que la flota Kryn en la Tierra había recibido órdenes de retirarse hacía 6 horas y que habían salido del sistema solar sin disparar un solo tiro. Y, aún más sorprendente, el propio emperador había enviado un mensaje solicitando negociaciones de paz inmediatas. Jake sintió una oleada de satisfacción, porque la misión había funcionado exactamente como se había planeado y la humanidad había mostrado su poderío a la galaxia y los Kryn se habían retractado ante la verdadera oposición. Y Peterson explicó que los Kryn ofrecían un pacto de no agresión y querían establecer una zona neutral entre sus territorios, y a cambio, exigían que la humanidad cesara todas las operaciones ofensivas contra su imperio. Lisa dio un paso al frente y observó que los Kryn ahora temían a la humanidad porque sabían que la Tierra podía atacar su planeta natal cuando quisiera y el equilibrio de poder había cambiado por completo. Peterson asintió y les dijo que el cuerpo diplomático se encargaba de las negociaciones, pero que las acciones de la Retribution le habían dado a la humanidad la ventaja que tanto necesitaba, y que el presidente quería reunirse personalmente con Jake y toda su tripulación para agradecérselo. Jake dijo que sería un honor y Peterson les ordenó atracar en la estación lunar para el informe y las reparaciones, y les dijo que se tomaran unos días de descanso porque se lo habían ganado después de todo lo que habían pasado. La transmisión terminó. Jake se giró hacia su tripulación y todos en el puente parecían agotados y demacrados, con uniformes arrugados y ojeras. Pero también parecían increíblemente orgullosos de lo que habían logrado. Kyle guió la Retribution hacia la Luna en una aproximación estándar a la órbita lunar. Y mientras atravesaban el perímetro defensivo de la Tierra, otras naves comenzaron a aparecer a su alrededor, y naves de guerra humanas. Cargueros y transportes civiles transmitieron mensajes de felicitación y gratitud. Claire informó con la voz cargada de emoción que estaban recibiendo miles de transmisiones de naves que representaban a todas las naciones y colonias, y todas agradecían a la tripulación su valentía. Jake sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de la magnitud de lo que habían hecho.
Habían abandonado la Tierra sola, una sola nave contra un Imperio. y regresaban como símbolos de la negativa de la humanidad a rendirse y su determinación de luchar por la libertad sin importar las adversidades. En los días siguientes, la tripulación del Rotrebuschen se convirtió en una celebridad en todo el sistema solar. Fueron paseados por las capitales de la Tierra, fue honrada con medallas y ceremonias. El presidente pronunció un discurso que se transmitió a todos los asentamientos humanos, desde Marte hasta las colonias exteriores. Elogió su valentía y declaró que la humanidad jamás volvería a doblegarse ante las amenazas externas de imperios alienígenas. El discurso fue visto por miles de millones de personas que por fin se sentían seguras en sus hogares. 2 semanas después de su regreso, Jake estaba en la plataforma de observación de la estación lunar, mirando hacia la Tierra con sus nubes blancas arremolinadas y sus océanos azules. Recibió un mensaje en su comunicador personal de Frank Cooper, quien le informó que los equipos de mantenimiento habían terminado de analizar los daños de la batalla y que la nave había sufrido algunos impactos, pero nada crítico. Las reparaciones ya estaban en marcha y la nave estaría lista para volar de nuevo en un mes. Jake sonrió y respondió que eran buenas noticias, porque podría necesitar la nave de nuevo. Frank le preguntó si creía que los Kryn regresarían en busca de venganza. Y Jake dijo, quizás sí, quizás no. Pero si lo hacían, la humanidad estaría preparada. Y si los Kryn se mantenían alejados, entonces eventualmente alguna otra especie pondría a prueba a la humanidad, porque esa era la naturaleza del universo y siempre había otra amenaza y otro desafío esperando. Frank dijo, entonces fue bueno que la humanidad supiera cómo manejar las amenazas ahora. Y Jake miró el planeta azul abajo, a los miles de millones de humanos que seguían con sus vidas, sin vivir ya con miedo a la conquista alienígena. Y la represalia se había construido como un arma de último recurso y una apuesta desesperada de una especie al borde de la extinción. Pero, en cambio, se había convertido en un mensaje para toda la galaxia. El mensaje era simple y claro: la humanidad se defendería y contraatacaría con fuerza a cualquier agresor. Y la humanidad nunca se rendiría, sin importar cuán poderoso pareciera el enemigo. Y la guerra con el Imperio Kryn terminó no con la sumisión de la Tierra, sino con un tratado que reconocía a la humanidad como una potencia independiente digna de respeto. La zona neutral se estableció a lo largo de lo acordado. Las fronteras y los acuerdos comerciales se establecieron con cautela al principio, y luego, con creciente confianza, comenzaron los intercambios culturales entre las dos especies y en los astilleros de todo el sistema solar. Se construían nuevas naves utilizando versiones mejoradas del diseño de la Rotrebuschen, y cada una era un testimonio del ingenio y la determinación humanos. El capitán Jake Morrison fue ascendido a almirante y se le otorgó el mando de la nueva flota espacial profunda de la Tierra. La comandante Lisa Grant se convirtió en capitana de la segunda nave de guerra clase Retribution. Y Patricia King fue nombrada directora de desarrollo de armamento, y la tripulación que lo había arriesgado todo para salvar su planeta natal pasó a entrenar a la siguiente generación de defensores. Pero a veces, entrada la noche, Jake visitaba la Retribution original, que ahora estaba atracada permanentemente en la estación lunar como museo y monumento conmemorativo. Recorría los pasillos vacíos, recordando la misión que lo había cambiado todo. Y se paraba en el puente donde se habían enfrentado a probabilidades imposibles y habían salido victoriosos. Una placa cerca del sillón del capitán decía que la Rotrebuschen fue el primer ataque de la humanidad, cuando los enemigos llegaron a las puertas de la Tierra. Esperando la rendición, esta nave y su tripulación les demostraron la verdad, que los humanos no se doblegan ni se rinden. Y siempre contraatacan. Y a lo largo de la galaxia, en los salones reconstruidos del Imperio Kryn y en los consejos de docenas de civilizaciones alienígenas, se extendió la historia de la venganza. La historia de la nave de guerra que dejó atónito a un imperio, y la historia de la represalia de la humanidad se convirtieron en leyenda y en advertencia para cualquiera que volviera a amenazar la Tierra. Y la humanidad había entrado en la escena galáctica no como víctima, sino como guerrera. Y el universo lo notó y lo recordó. Y en los siglos que siguieron, cuando las especies alienígenas hablaban de la humanidad, lo hacían con respeto y cautela porque sabían que no debían subestimar ni amenazar a los humanos.